La escuela del miedo. ¿Alguna vez te sentiste atraído por algo que no puedes explicar? Una fuerza invisible que te arrastra hacia lo desconocido, incluso sabiendo que hay algo mal. Imagínate frente a una escuela abandonada, envuelta en una espesa niebla, donde el silencio parece gritar entre líneas. Eso es lo que experimenta Arthur, un joven de 17 años que siente un llamado inexplicable hacia ese lugar maldito. Pero lo que encuentra no es solo el eco del pasado, es un terror psicológico que desafía su cordura. El miedo se apodera de él, la adrenalina corre por sus venas, y cada paso lo acerca a un misterio aterrador. Algo lo está esperando allí, y la curiosidad de Arthur lo llevará a un enfrentamiento que jamás imaginó. ¿Estás listo para sumergirte en lo desconocido? Porque, cuando se trata de terror, la verdad no siempre es lo que parece. Arthur siempre supo que había algo extraño en aquella escuela abandonada. No era solo una leyenda, ni un lugar cualquiera, era el tipo de sitio que te atrae de forma inexplicable, como si algo invisible te estuviera llamando. La densa niebla que cubría el terreno, el silencio pesado entre las paredes derrumbadas, todo parecía sugerir que allí había algo más allá de lo visible, algo que no debía ser tocado. Con cada visita, con cada paso hacia ese lugar, sentía el miedo apretándole la garganta, pero al mismo tiempo, una curiosidad irresistible lo impulsaba. No sabía explicar qué lo atraía, pero algo lo hacía regresar una y otra vez. Al principio, parecía solo una historia de terror contada por los que vivían cerca. Puertas que se cierran solas, susurros en las sombras, apariciones misteriosas. Pero, a medida que Arthur se acercaba más a la escuela, esos relatos dejaban de ser simples rumores y se convertían en realidad. Sentía como si lo estuvieran observando, como si los propios fantasmas del lugar lo esperaran. En cada nueva visita, el miedo aumentaba, pero la curiosidad lo consumía aún más. Era una adrenalina inigualable, como si se estuviera entregando a algo que no podía controlar. A medida que Arthur pasaba más tiempo allí, comenzó a notar algo extraño y perturbador. A cada paso, sentía que las sombras de la escuela se movían. No eran simples trucos de luz o alucinaciones causadas por el cansancio. Había algo más, algo palpable, como si el propio entorno estuviera vivo, respirando y reaccionando a su presencia. El miedo, antes una sensación pasajera, se volvió constante, algo que ya no podía apartar. Sentía la presencia de un espíritu, algo que lo observaba, algo que lo desafiaba a descubrir qué había ocurrido allí. Pero no podía detenerse. Cada rincón de la escuela parecía impregnado con la memoria de algo oscuro, y Arthur, sin querer, se fue convirtiendo en parte de esa historia. Pronto, las visitas a la escuela empezaron a estar acompañadas por algo aún más perturbador, visiones del pasado. Destellos fugaces de escenas violentas, figuras sombrías y rostros distorsionados aparecían ante sus ojos. No sabía si eran recuerdos reales o solo su mente siendo dominada por el terror psicológico. Pero algo allí lo estaba haciendo ver lo que ya no era visible para los demás. Las voces, que antes eran solo susurros, se volvían más claras, más intensas. «Vete de aquí, no toques eso». Pero él no podía, no quería irse. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, necesitaba desentrañar el misterio de ese lugar. Después de todo, ¿cómo escapar de algo que no entiendes? Pero a medida que su curiosidad lo llevaba más profundo, Arthur comenzó a darse cuenta de que el terror no era solo físico. Lo que lo aterrorizaba no eran las sombras que se movían solas ni las puertas que se cerraban, era la forma en que su mente empezaba a desmoronarse. La línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa. Ya no sabía si estaba viendo el pasado de la escuela o creando escenas en su propia mente. Era como si el espíritu del lugar se alimentara de sus miedos, de sus inseguridades, manipulando su percepción de la realidad.
El terror psicológico era tan fuerte que parecía estar asfixiando cualquier rastro de racionalidad que le quedaba. La escuela, antes solo un lugar oscuro y abandonado, ahora se convertía en la prisión de su propia mente. Cada rincón parecía cargado de una energía opresiva, como si la historia de la escuela fuera una maldición esperando ser descubierta, pero que, al mismo tiempo, amenazaba con destruir a quien intentara revelarla. Arthur ya no podía distinguir lo real de lo que era producto de su mente aterrada. Estaba siendo manipulado por algo que no comprendía, algo que ya se había adueñado de su cordura. Su curiosidad, antes tan poderosa, ahora lo ponía en un camino sin retorno. Lo que ocurría en la escuela, lo que esa presencia quería, era algo que debía descubrir, pero no sin pagar un precio. Las puertas crujían. El suelo gemía bajo sus pies. Las voces se volvían más fuertes, más urgentes. Sabía que se acercaba al final de su jornada, pero ¿qué sería ese final? ¿Una respuesta definitiva? ¿O la pérdida total de su cordura? Sentía que la presencia del espíritu se acercaba, sabía que el enfrentamiento estaba próximo. ¿Qué haría cuando finalmente encontrara lo que estaba buscando? La respuesta la descubriría pronto. Y quizás ya sería demasiado tarde para retroceder. Ahora, imagínate en el lugar de Arthur. El terror no es solo lo que ves, sino lo que empieza a suceder dentro de tu propia mente. Con cada paso, se acerca a la verdad, pero al mismo tiempo, a su propia destrucción. El miedo, la adrenalina y la curiosidad lo consumen mientras intenta descubrir qué pasó en esa escuela. ¿Y tú, qué harías? Mantente atento, porque lo desconocido está más cerca de lo que imaginas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es solo el comienzo de un viaje donde el terror pondrá a prueba tus límites. Quédate con nosotros, o podrías acabar perdido, como Arthur, en las garras del miedo.